¿Les ha pasado que sus hijos fueron padres antes de lo que ustedes imaginaban? ¿Y qué sucedió en esa época donde, digamos, ya tu hijo está creciendo, ya comienzas a pensar que ya no tienes tanta responsabilidad económica y de pronto es papá y tienes que ayudarlo aún económicamente porque todavía no puede hacerse cargo de su hijo porque todavía es bien joven, ¿no? Efectivamente, ¿cuánto intervinieron ustedes? ¿Cuánto pudieron intervenir? ¿Cuánto hubieran querido? ¿Cuánto sus hijos se los permitieron? Finalmente, ¿qué significa ser abuelo cuando no tienes cara de abuelo? Hoy en Química Pura justamente vamos a hablar sobre eso, abuelas y abuelos jóvenes, que en esta época, pues, los 50, en realidad, como comentábamos, ¿no? Es los 40 de antes, ¿no? Es como una generación de independencia, de autonomía, los hijos ya crecieron y ahora me voy a recorrer el mundo, quizás. Pero de pronto surge esta sorpresa, un nuevo miembro en la familia, en un momento de transición particular, donde los hijos no son chiquitos, pero todavía no tienen completa autonomía como para que ellos se encarguen. O sea, de alguna manera, este nacimiento impacta en la vida de ustedes y tienen que tomar decisiones. Les vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es Humberto Saco, alias Betín, conocido por todos como Betín. Es realizador de documentales y camarógrafo, tiene 50 años y su hijo de 20 años acaba de ser papá. Nos dice: una nieta me ha hecho sentir mucha felicidad. Saber que es un nuevo miembro de la familia que desciende directamente de mí y que voy a ser importante en su vida. Y tenemos a Rosana Bustamante de Salmón, ¿no? Que es ama de casa, que tuvo su primer nieto a los 49 años, su hija lo tuvo a los 24, y dice: para mí fue un shock la noticia del embarazo, no me lo imaginaba, me agarró de sorpresa, porque mi hija tuvo una relación muy corta y aún la veía muy joven. Cecilia Chonati, ella es coaching y asesora de imagen, tiene 2 nietos y nos dice: no soy una abuela convencional. Voy al gimnasio, trabajo y hago mis cosas. Ser abuela es una experiencia extraordinaria, te llena de ilusión. Y tenemos a Marita Briceño, administradora, 50 años, tiene nietos gemelos, su hijo los tuvo a los 27. Y dice: la noticia del embarazo me alegró, pero pensaba interiormente eso de que la palabra abuela es como ya pasar a otro nivel. Me daba pena el saber que ya era abuela, pero aún me sentía muy bien como mujer y me seguía sintiendo joven. Muy bien, entonces, ¿en qué circunstancias se convirtieron ustedes en abuelos? ¿Cómo? Bueno, primero, ¿cómo les agarró la noticia, ¿no? ¿En qué estaban ustedes en su propia vida? Estábamos como en nuestras cosas, ¿no? En tantos problemas que uno tiene, pasar papá. Claro, todavía eres papá, ¿no? Claro. Todavía mi hijo está en la universidad, mi hija está en el colegio. ¿En qué ciclo de la universidad está tu hijo? Está en el cuarto, ahorita está en el quinto, o sea está a la mitad de la carrera. O sea, lo agarraba a la mitad de la carrera. O sea, ustedes estaban todavía generando los ingresos para pagar la universidad. Seguimos generando, claro, generando los ingresos. Para pagar Entonces, la universidad, el colegio y los gastos. Y ahora no, en mi caso, digamos, yo le dije bien claro: Luciano, yo te sigo pagando la universidad, pero tú pagas tu hija. Entonces empezó a trabajar, ¿no? Ahora está trabajando medio tiempo en el Chili's, cosa que, disculpa la propaganda, pero se me salió. Cosa que me da pena también. O sea, no es que yo diga que trabaje por su hija, pero es una manera de crearle responsabilidad por lo que hizo. Bueno, y de asumir, digamos, o sea, la realidad. La realidad, claro. No es solo una y la lección, realidad, porque ¿no? también, digamos, bueno, al principio un niño no cuesta mucho. No. Bueno, ellos hicieron su concierto para pagarse la clínica y todo eso, que les salió muy bien, pero ya después viene el colegio y esas cosas ahí. Pero perdón, él es como mozo, digamos. Sí, claro, claro. O sea, digamos, el sueldo de un mozo no sirve no alcanza para criar un hijo. Y las propinas, ¿no? Y las propinas. Saca más de las propinas. Saca más de las propinas. Pero lo que le digo, ¿le alcanza o realmente es una manera para que él asuma responsabilidad? Pero en el fondo ustedes están ayudando más. No, mira, para mantener, para pagarles el seguro, para los remedios y algunas cositas más, sí le alcanza. Pero para la clínica, como te digo, él, de sus propinas, que eran ayuda, pues, los tíos y todo. Igual se lo gestionó. Claro, pero también salieron, me acuerdo, a vender brownies, hicieron el concierto con todos los amigos y fue muy bonito, ¿no? ¿Y ustedes? Muy lindo. Bueno, en mi caso, yo también estaba
planes, me fui a Estados Unidos a trabajar y buscando hacer nueva empresa. ¿Una nueva empresa? Sí. O sea, hacer algo nuevo, diferente. Okay. Cuando mi hija ya se había ido muy joven a Inglaterra, o sea, se fue por un mes y se quedó 15 años. Wow. Cuando ella me llama, yo estaba en Estados Unidos, como tengo este nuevo proyecto de vida que tenía, había dejado acá a mis hijos, porque yo tengo 4, que todavía estaban chicos, y entonces me llama y me da la gran noticia, ¿no? De hecho, que fue una súper sorpresa. Que ella... no la veías venir tú. No, ella se fue por un mes al matrimonio de la hermana de su enamorado y se quedaron 6 meses y me llama, cuando se deciden quedarse me dicen, mamá, ¿sabes qué? Hemos ido a quedarnos y la única forma es que me case porque él sí tiene nacionalidad italiana. Entonces me dice, ¿vienes a mi matrimonio? Y entonces ella tenía 20 años. Entonces yo, plof, dije, voy a tu matrimonio, no me queda otro. Entonces no me iba a quedar igual. Entonces obviamente fui... pero ella se demoró 7 años en tener familia, o sea, ella se casó a los 20, pero se demoró 7 años, obviamente porque las circunstancias son diferentes allá, ¿no? Y toda su familia estaba acá y ellos estaban solos. Pero ¿no? cuando ella te dice, voy a tener un hijo, ¿a ti te resultó, o sea, te sonó, sí, pero pronto? Te agarró inesperada. ¿Tú sentiste, yo no estoy lista para ser abuela todavía? No, la verdad es que no. O sea, para mí fue una alegría porque ya tenían 7 años de casados y se casaron súper jóvenes y me sonó como muy normal, pero de hecho que me agarró de sorpresa, o sea, porque fue una alegría. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba para nada. Claro, pero lo fascinante es que tú estabas iniciando un nuevo camino. Exacto. No como muchos abuelos que ya están como, digamos, terminando y están tienen el tiempo disponible para los nietos. Tú estabas hasta dejando a tus hijos, estabas toda tu energía puesta en tu proyecto de vida. Exacto. Había comenzado un trabajo allá, trabajando en Estados Unidos, algo nuevo. Y de pronto me dan la noticia, obviamente que salté de felicidad, pero fue algo, como te digo, muy nuevo, ¿no? Y ir a programarse para ver, tengo que ir, tengo que estar ahí, ¿no? ¿Y en tu caso, Rosana? En mi caso fue terrible. Fue terrible, sí. Yo seguía trabajando, yo estaba trabajando cuando me enteré, y me costó enterarme porque la veía rara a mi hija y no me decía nada. Entonces un día me dice, mamá, me he hecho el test y estoy embarazada. Y casi me muero. Porque ella había estado saliendo con un chico que no es de acá, vive en el extranjero, se conocieron en el extranjero, en mis bodas de plata. ¿En tu boda de plata? En mis bodas de plata, sí. Y iban y venían, o sea, él iba a la casa, ella iba para allá, y en una de esas salió embarazada. Entonces, y dije, ¿y ahora qué hago? Me acuerdo que no delante de ella, sí lloré. Lloré desconsoladamente, pero dije no. ¿Estás preocupada por ella? Preocupada por ella y preocupada más por la reacción de mi esposo. Claro. Porque mi hija estaba en la universidad, no había terminado la universidad, tenía 23 años cuando me dijo que estaba embarazada. Entonces en verdad fue un shock terrible, ¿no? Entonces, pero lo más gracioso fue que ya con la hermana se pusieron así de cómplices, entonces un sábado me dijeron, tienes que contárselo a mi papá. Y me dejaron sola. Me dejaron sola. O sea, ¿Y tú no le dijiste, tú le tienes que decir a tu papá? No. Y me dijeron, tú te las arreglas con mi papá porque mi papá me va a matar. Así fue su palabra. Entonces me acuerdo que almorzamos y después del almuerzo mi esposo... ¿El de postre? El de postre. No, mi esposo siempre hace siesta. Entonces cerré la puerta del cuarto y le dije, gordito, tengo una noticia que darte. Antes de tu siesta. Antes de tu siesta. Es muy importante. Siéntate y préstame atención. Pero siéntate. No echar la cama, siéntate. Y le dije, no, Loren, mi hija está embarazada. La mayor. Y se quedó, lloró. Es que no sabes cómo lloró, pobrecito, lloró. Y después habló con ella, le costó mucho, porque no era lo que él quería para sus hijas, porque quería que terminaran la universidad, se estudiaran un MBA y se fuera. Además que ella siempre decía, yo acá no voy a vivir. Yo termino mi carrera y me voy a ir a vivir a España, porque yo no soy para vivir acá. Y es la que nunca se fue a vivir a España ni nada, y se quedó, pues, ¿no? Y no durmió la siesta ese día, definitivamente. Definitivamente no. Definitivamente no. ¿Y en tu caso? En mi caso también, mira, yo ya estaba como un poco preparada, no para ser abuela, porque ya habíamos pedido a la novia de mi hijo, o sea, a la esposa de mi hijo ahora, pero tenían una fecha de matrimonio, ¿no?
todo y está así. Y de repente, ¿qué pasó? Que ella no, se supone no podía tener bebés, ¿no? Porque ella tenía un problema de prolactina alta, qué sé yo. Entonces, en esa cuestión de que nos vamos a casar, mejor hay que hacerlo, ¿no? El tratamiento. Empezaron a hacer el tratamiento, ¿no? Y bueno, salió embarazada antes de que se case, ¿no? O sea, adelantaron, digamos, creo que 2 meses fue, porque se casaban en noviembre, no, se casaban en diciembre y llegaron a casarse un mes antes, en noviembre. Entonces para mí era como que, bueno, sabía que se iban a casar, pero también yo estaba en Estados Unidos. Tú suponías que eso iba a tomar tiempo, encima con dificultad de por medio. Encima con dificultad. ¿Tú estabas en Estados Unidos? También, haciendo también otro tipo, ya emprendiendo nuevos caminos, nuevas cosas. Y en pleno proceso personal así distinto, ¿qué implica entonces ser una abuela joven? Es un cambio. O sea, para mí lo fue. Tal vez así que el día que mis nietos son gemelos. Encima. El día que nacen mis nietos, yo me estaba yendo a la playa, tranquila, ¿no? Fin de semana, ¿no? Viernes en febrero. Y eso, el teléfono, Diego. Mami, le van a hacer la cesárea a Sheila ahorita. Y yo, ¿qué? ¿Van a nacer ahorita? Sí, eran 6 meses de embarazo recién. Pero eran gemelos y estaba bajando los latidos de uno de ellos. Entonces, bueno, inmediatamente me da vuelta de regreso, ¿no? Y desde ahí me imagino que cambia tu vida. Claro, te refieres también de estar a la mano de pronto. Tenía que estar ahí. Acostumbrada a tu independencia de hijos grandes. Porque asumen una responsabilidad, ¿no? En el momento que, claro, le dan la noticia, pero también, ¿cómo es ese momento donde se ven por primera vez al espejo y dicen, ahora soy abuelo o abuela? Eso implica una responsabilidad mayor, pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Una cosa es cuando te da la noticia de que tu hijo va a tener un hijo y uno dice, qué bien, qué preocupante. Y otra cosa cuando te ves en el espejo y dices, eso significa que soy abuelo o soy abuela. No parezco, mi abuela cosía, tenía pantuflas. Y le decían mamá. Le decían mamá, tenía su roponcito y de pronto te ves tú y no tienes cara de abuelo. ¿Cómo fue ese momento cuando se vieron en el espejo y recién asimilaron la noticia? Fue impactante, realmente. Mamá Cecilia. Sí. Mamá Ceci. Hasta ahora no me dicen Ceci. Y claro, ni siquiera te dicen abuela, te dicen Ceci. Ceci. Y como, o sea, los hijos de Carolina, que es la mayor, la que se fue a vivir allá, se demoró también 5 años en tener otra niña, pero ahora imita a su hermano, obviamente. Entonces, como escucho al hermano decirme Ceci, ella también me dice Ceci. ¿Y a ti Ceci. te gusta que te digan Ceci? ¿Prefieres a que te digan mamá? La verdad es que siento que sí, me gusta, porque siento que hay todo un cariño y saben de que obviamente ya asimilaron que soy la mamá de su mamá, que al comienzo les costaba un poco entender eso, ¿no? Claro. Y creo que sí, o sea, porque igual hay una relación muy bonita, ¿no? La que a mí me hubiera gustado tener con mi abuela, porque yo no sé si qué les habrá pasado a ustedes, pero en mi caso, mi abuelita era una abuelita típica, ¿no? Digamos, con de mecedora. De mecedora, claro, con su mantita, yo me acuerdo de ella, pequeña, porque murió cuando yo era chica, pero con lentes, con el pelo canoso. Entonces, obviamente, yo no me veo así. Claro, ¿no? esa es la referencia, tiene que reinventar el rol. Cecilia es asesora de imagen. Claro, asesora de imagen. Sí, entonces entonces yo bailo, voy al gimnasio casi todos los días, bailo, o sea, hago clown, me disfrazo, me pongo zapatos, o sea, hago muecas. Entonces, inclusive, yo sé que a Enzo, al que es mayor, le costaba cuando yo viajaba, porque yo me programaba para ir a visitarlos todos estos años cuando han vivido allá. Incluso estuve en su nacimiento de ambos, presencial, ¿no? Y entonces ya ha costado, a medida que ha ido creciendo, verme a mí, de pronto me dejaban con él, entonces lo dejaba de ver cierto tiempo y de pronto me dejaban con él porque salían, entonces me miraba y yo me ponía a bailar. Entonces me miraba como que, ¿qué le pasa a esta señora, no? Y yo, moviéndome, haciendo mis pasos y al comienzo, pero luego, o sea, después de haberme observado y asustado, probablemente, entraba como en confianza porque él decía, pero baila. Y él tenía la sangre latina, pero por otro lado criado a la inglesa, entonces era un poco rígido. Pero lo invitaba como a que se soltara porque eso es lo mío, o sea, me gusta, aparte que no fingía. Entonces, de una forma como que se abría un nexo bonito, ¿no? Soy la abuela, pero puedes divertirte conmigo. Y para ustedes, esto de asumirse como abuelas, también
tampoco les dicen abuela, mamá. A mí me dicen mamá. Sí, Así te dicen mamá. Y me encanta. Así te encanta. Y me encanta sobremanera. Ok. Me gritan en cualquier sitio, mamá. Al principio, la primera vez cuando me dijeron mamá, mi nieto el mayor, casi me muero. Estaba ¿Sí? en un centro, un supermercado, casi me muero, pues, porque nunca me había dicho nada y de repente en plena tienda estábamos haciendo compras y me grita, mamá. Y yo volteaba y decía, ¿quién llama? No, ¿te das cuenta? Yo no soy la mamá. Yo no soy la mamá. ¿No? Pero ya como el mayor me dice mamá, ya los otros tres me dicen mamá, pues. Todos me dicen mamá. Mira, yo ayer estaba justo con mi nieta, así, al lado de ella, pensando cómo quería que me llame, ¿no? Claro. Papá Beto, papá Betín, papá... Encima tu nombre es Betín, todo el mundo dice Betín, o sea, ya está, es un nombre hasta de niño. Claro. Y ahora el papá Betín. Papá Betín o papá Beto. Ayer estuve pensando, hasta ahora no lo he decidido. Pero la verdad que no sé qué... Creo que Ellos van a nosotros decidir, no sí. llegamos a decidir. Claro. Ellos Sale muy Ellos natural. lo deciden. Sí. ¿Y cómo te dicen a ti? Mira, lo que pasa que yo es un poco diferente en mi caso porque mis nietos tienen un problema de autismo y Asperger, pero ahorita están empezando, sí, son gemelos. Cuando son gemelos, los dos tienen lo mismo. Entonces, sí, al principio yo tenía esa idea, ¿no? Ay, no quiero que no me digan abuela, que no me digan abuela. Pero cuando fue pasando el tiempo y viendo sobre todo los problemas que ellos podían tener, de verdad que, por ejemplo, ayer fue el Día del Niño, recién mis nietos están empezando a hablar. Ok. Recién. Pero es un gran logro, ¿no? Claro, entonces ayer, claro. que era el Día del Niño, yo llegué con mis regalitos para verlos y de verdad que me sentí feliz porque uno de ellos, que es el que menos habla, yo abrí la puerta del dormitorio porque estaban haciendo su siesta y estaban sentados y se ha levantado y me ha dicho, ¡Ave Marita! O sea, sí. yo me quedé emocionadísima porque ellos recién están, ¿no? Claro. O sea, no es el nivel de otro niño de 5 años que puede hacer mil Pero esto cosas más, ya pero... es, claro, tu situación te ayuda a valorar, asimilar, ¿no? Te imaginas la Te coloca en ternura otro lugar, que ¿no? siento por ellos, ¿no? Pero el sentimiento es igual, ¿no? O sea, yo pienso que cualquier edad, en cualquier situación que te digan algo así es muy bonito. Sí, es una... Te reconocen, ¿no? Exacto. Betín, reconocen. a ti asimilarte como abuelo, ¿te parece? ¿Cómo te sientes? Mira, yo siempre he pensado que quiero tener mis nietos joven, no sé por qué. O Siempre sea, pensaba. se te ha Siempre cumplido. pensaba, se me ha cumplido. Pero no tan joven, ¿o sí? No, lo que pasa es que la realidad me decía que no iba a ser así. Ajá. ¿No? Entonces yo pensaba que mi hijo se iba a casar pues a los 35, iba a tener su hijo a los 35, o sea, faltarían 15 años, y mi hija moderna, que quiere ser piloto, y tendrá también a los 30 años, o sea, y faltaban como 15 años todavía. Entonces eso era más o menos lo que yo manejaba. Entonces no me daba pena porque obviamente no es como para pensarlo tanto, pero sí siempre tenía una cosa dentro que quería tener nietos jóvenes. ¿Pero sientes que eso te coloca frente como a un nuevo momento en tu vida? Totalmente, o sea, lo que pasa también, ahora yo soy un trabajador, hago documentales, un cineasta acá es muy difícil, entonces estoy peleándola día a día, ¿no? Que me toque ser abuelo en este momento, mientras tú estás peleando, mientras no tienes una cosa, o sea, yo me siento todavía un irresponsable, un muchacho que está luchando por sus sueños. Buscando mis sueños y haciendo cosas que son lindas para mí, los documentales y todo eso, pero como un poco de responsabilidad, porque a veces he dejado cosas de hacer por hacer cosas que me gustan. Y bueno, también es un ejemplo, digamos, que les quise dar a mis hijos de hacer las cosas que te gustan, ¿no? Y te hizo caso tu hijo y por eso tuvo un hijo. Porque seguro lo disfrutó muy bien. Lo disfrutó mucho, sí. Pero tú sabes que estamos hablando, ponte, de la edad física, ¿no? De sentirnos físicamente jóvenes o lucir capaz menores de lo que realmente somos. Pero la cosa es que nos sentimos jóvenes. Claro. Y eso es, o sea, yo voy a la escuela, estudiar filosofía, ¿no? Y es la Afrodita de oro, ¿no? Es eso que tú tienes el alma joven, ¿no? O sea, llena de ilusiones, llena de proyectos, porque hay mucha gente joven que
puede lucir joven, pero que siente que su alma está como viejita, ¿no? O sea, algo así nosotros decimos eso. Pero ¿sientes que les confrontaba el momento cuando sabían que iban a ser abuelos, decir, "Ah, ahora voy a comenzar a envejecer"? Como hubo un momento así como de crisis, decir, esta noticia o no pasó eso. ¿No te pasó? A mí no. Hasta ahora yo me siento joven. De repente No, pero a veces Eso es pueden lo que te esperar decía, cosas a mí de sí. ti, Te ¿no? sitúa. De que dices, ¿cómo tú sigues haciendo estas cosas si eres abuela, ¿no? Claro. Porque acuérdate que hay todas unas creencias, hay creencias, ¿no? Que están obviamente en la mente de todos nosotros. Paradigmas. Exacto, entonces de pronto hay todas estas generaciones de abuelos jóvenes que están en actividad, llenos de proyectos. Y decir que así van a WhatsApp hacer- también. Claro, ¿no? Y entonces que pueden decir, ¿cómo? Oye, pero ya no, ya pues eres eres abuela, abuela, no te déjate de... vistas así, Ay, no. Oye, pero yo me siento bien, No, o sea, eso, claro. Claro. Para mí no implica No, eso. claro. Lo que sí, decir, no, sí sentí que estaba yendo, o sea, la responsabilidad para mí fue cuando, digamos, ser padres ¿no? Es algo muy, para mí fue recontrafuerte porque yo también me casé a los 17 años. Entonces, obviamente todo ha sido fue... precoz en tu vida, ¿no? Todo se ha ido anticipando. Sí, entonces, pero ya cuando vienen los nietos es como que no, ya, ahora asumir otro papel más, porque tienes que estar presente como abuela, por lo menos yo, no como mamá. Es importante. Porque yo no los tengo que criar. Y en el caso, me imagino, Como abuela sí es diferente, Claro. ¿no? Estar ahí, estás presente tú. sí. Y también, me imagino, los otros abuelos, ¿no? O sea, es decir, Claro. ustedes son abuelos jóvenes, pero también Existen los las otras otros, partes, o sea, claro que los sí. de las parejas de sus hijos. Claro ¿no? que sí, claro que sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? Bueno, Fue bueno. ¿Los abuelos ¿Entre de los consuegros? otros son más jóvenes o son de su misma edad o son menores que ustedes? no, todos son mayores que yo. En mi caso son mayores. Son mayores. En mi caso, como les contaba, son mucho menores. ¿Son mucho menores? 30 y tantos y 40 creo que tiene mi consuegro. ¿no? 40 años tiene el abuelo de 30 y tantos. De 30 y tantos. Claro, tú eres el mayor, digamos. Yo tú eres soy el viejo, claro, yo soy el tú eres abuelo viejito viejo, voy a ser el abuelo viejo. Claro, tú eres el abuelo viejo de... Claro, pero estás hablando de otra pareja de papás para Tú eres la abuela joven. para quienes también es un shock la noticia. Claro, sí, ¿no? sí. O sea, y ahí es... Para todas las dos familias fue un shock y nos reunimos para conversar y bueno, los chicos tuvieron la decisión de salir adelante porque no hay que ser hipócritas en esta sociedad, se habló de todo, de todas las posibilidades y los chicos querían tener a su bebé y había que respetar su decisión, el apoyo de todas las dos familias Claro. y de ahí fue lindo, ¿no? Hasta ahora sigue siendo lindo. Claro. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo a ti para que nos sigas contando hasta dónde se puede y se dio en tu caso intervenir como abuelos jóvenes en la crianza del bebé que está por llegar. Volvemos. Estamos aquí en Química Pura hablando con abuelos jóvenes. Y estabas, Betín, contándonos en tu caso, ¿no? Que claro, tu hijo tiene 20 años, pero él, digamos, es un adulto joven, pero tiene algunos recursos, pero le faltan otros. Entonces, ¿de qué manera cómo logras encontrar ese punto medio de cuánto intervenir? Porque no es que él puede solo, pero tampoco es que lo puedes hacer por él. Claro. Bueno, nosotros hemos decidido las dos familias y ellos, que cada uno vive en su casa, primeramente, ¿no? La pareja. Chicos, la pareja, para que no sea un peso más tener que convivir en una casa que no le guste a uno, no le guste a otro, y con todo lo que implica la convivencia. ¿Quiénes han decidido eso? ¿Ustedes? No, los o sea, papás? fue consejo nuestro que no había necesidad de casarse y ellos tampoco lo pensaron, ¿no? En un momento de repente sí, que si vivimos juntos, entonces, en mi caso yo le dije a mi hijo, mira, te van a pasar, preferible que sigan esta relación tan bonita que tienen, vivimos a 2 cuadras, ¿no? O sea, tampoco Qué es suerte. lejos. Entonces, porque si viven juntos, ahí hay otros factores que cuentan que hace que pueda haber conflictos. Son 2 niños que se están juntando, porque por más que tenga 20 años, en esta época pues todavía los chicos pues tienen otras inquietudes también. Entonces, viviendo separados están
muy bien. Claro, fue consejo nuestro o decisión de ellos, no sé en qué punto. De pronto la decisión de todos. Sí, la decisión de todos, creo que, y nosotros sí tratamos de no meternos de una manera rígida, sino hablando yo hablo con mi hijo, y le digo las cosas son así, 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 lo que yo creo, ¿no? Porque también no yo no soy experto en la materia. ¿Tú qué piensas, Rosana? Bueno, en el caso nuestro, como te digo, el papá de mi nieto no vive acá, vive en el extranjero, sigue viviendo en el extranjero. Entonces mi hija vivió con nosotros y con el bebé, con mi primer nieto, ¿no? Y ella no trabajaba. Entonces después de que da luz, yo le dije, ya ok, pero tú terminas tu carrera, sí o sí, sobre mi cadáver terminas tu carrera. Entonces yo como que asumí como papel de mamá nana, o sea, ¿no? Porque... ¿Tú tuviste que dejar de trabajar entonces? No, todavía seguía trabajando. Ah, también, ok. Seguía trabajando porque yo trabajé un par de años más, pero ya cuando dejé de trabajar, ella todavía seguía viviendo conmigo. ¿Y cuando dejaste de trabajar también fue un poco motivado por la circunstancia? No, fueron otras circunstancias. Otras circunstancias, sí. Pero asumes el papel como que tú eres la mamá, ¿no? Y como yo nunca he tenido hijo hombre, entonces para mí era mi bebé, pues, ¿no? Pero cuando llegaba ella era la que mandaba Pero lo que bebé, mencionaron ustedes en el corte comercial que me parece bien interesante con respecto a la pregunta de Nati, y es hasta dónde intervenir, porque claro, se supone que la abuela consciente, ¿no? Muchos no hemos tenido aquí programa, mientras el hijo tiene que asumir el tema de la regla. Pero son tan chibolos que ni siquiera son autoridad para ellos mismos, no saben ser autoridad para sus hijos, y ustedes tienen que asumir el rol de la abuela mala. Que corrige. Que corrige. Eso me pasó a mí, ¿no? Eso me pasó a mí y era muy difícil, como les contaba, porque yo iba cada cierto tiempo a visitarlos y acá tenía que hacer toda una organización de mi vida, de mis actividades para ir y apoyarlos, ¿no? O sea, porque obviamente cuando nacían iban a necesitar apoyo. Y luego cuando creció Enzo, y yo veía cosas que no me parecían bien y ellos por la actividad, tú sabes, allá se trabaja todo el día, hay muchas cosas que hacer, o sea, todo se hace en ellos, entonces no es que hayan espacios donde pueden dedicarle mucho tiempo, en fin, entonces habían cosas en que yo veía que no lo estaban corrigiendo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, cuando quieren algo, ¿no? O sea, el hecho de que salíamos a la calle y siempre había que comprar un juguete, ¿no? Siempre. Si no entraba en pataleta, chiquito, seguro. grande, mediano, lo que sea, ellos vivían allá, ¿no? Entonces, y entonces, si no, la pataleta o el mal humor que no le daba cuando no le satisfacían esa necesidad, ¿no? En el momento. Entonces, o llegar del colegio y meterse de frente a la computadora, ¿no? Y no hacer las tareas. Entonces era una lucha porque yo veía eso, yo llegaba por un tiempo y como yo decía, o sea, yo quería engreír a mi nieto, quería ser la abuelita dulce, linda y encantadora y engreidora, y resulta que se me paraban los pelos y tenía que decirle, esto. La abuela regañona. Claro, no le haga, y no sé qué. Entonces habían ciertos enfrentamientos con mi hijo político que lo adoro, pero que obviamente no entendía, y la experiencia de la vida, la universidad de la vida, que te hace haber tenido hijos y haber visto lo que te ha dado resultados y lo que no, cómo transmitirlo, ¿no? O sea, es a través, obviamente, del consejo, pero por otro lado tienes que manejar muchas situaciones delicadas para no enfrentarte porque lo toman como algo personal. Y uno no quiere eso, Lo que pasa es que también ellos... Es personal, pues. Claro, no, es personal. Exacto. Pero entiendo que también, claro, está la sabiduría de la experiencia, ¿no? Miren, lo que pasa es que esta pregunta surge a raíz de unos comentarios que hemos recibido en el Facebook, que son como se van o para un lado o para el otro. Entonces los menciono, ¿no? Porque de pronto también pues, pueden recordar, o de ustedes, o de casos que han visto, ¿no? Silvia Chumpitasi dice, tiene muchos pros ser abuela, ¿no? Pero el contra es que por ser abuelos jóvenes interfieren en la crianza. Silvia tiene un hijo, ¿no? Lisette Chumbiray, muchas veces los abuelos jóvenes piensan que pueden intervenir con los padres. Otra vez, los abuelos se metieron mucho. Blanca Herrera dice, otro caso, a veces los hijos se aprovechan para dejarlo casi todo el tiempo con los abuelos. Ojalá que es el otro lado del asunto, ¿no? Es cuando más bien los abuelos se hacen tanto cargo que los hijos no asumen la responsabilidad de papá. Hay una cosa, ¿no? que el caso de una madre con una hija
interfiere más, yo creo, que la madre del hijo, claro. Digamos, en mi caso, Mónica y yo de repente vamos a ser más distantes, no sabemos cómo será el caso de mi consuegra. Es distinto, ¿no? Pero ella a veces se queda a dormir en tu casa. No, no, pero pueden quedarse, o sea, digamos, porque son pareja. Ah, sí, nosotros ya O sea, yo lo que me somos, pregunto es que en un joven puede uno controlar, pues, que no te quedes a dormir con la enamorada, qué sé yo, pero ahora son los dos papás, ya no, se puede. ¿Sabes qué puede decir? Papá, vengo mañana, me quedo, ¿no? Y me quedo, sí. Ya no ha sucedido hasta ahora, pero... Podría. Ya, pues es... El consejo, ya, pero no traigas otro hijo. Lo que pasa que es como que... Cuidado. Eso sí, pero ya está recontra advertido, ya sí. A veces yo le vuelves a explicar. Bueno, pero la cosa es que, claro, a estas alturas ya es como si fuera una pareja de casados, ¿no? O sea, sin papeles, sin nada. Son una pareja, realmente, claro. Es una pareja. Una familia. Una familia. Una familia linda y... Sí. Lo que a mí me llama la atención con respecto a lo del último Facebook es que supuestamente, lo hablamos un poco en el primer bloque, los abuelos, ¿no?, ya llegaron a la estabilidad en su vida, están en ese valle en la vida, tienen más tiempo, tienen más disposición para ocuparse de los nietos, pero de pronto ustedes están emprendiendo nuevos proyectos, entonces no tienen tiempo tampoco. Y de pronto le dicen, ¿cómo hacen para poder dedicarles, ¿no?, un tiempo y una energía cuando ustedes están en sus propios proyectos, en sus propias cosas? O sea, ¿cómo manejan esa situación? Referente a la pregunta, o sea, yo lo que he optado, por ejemplo, para que no me digan metiche, es decir, yo estoy acá. Si necesitan alguna consulta, ¿no? O sea, ellos saben que pueden contar conmigo, ¿no? Y solamente intervengo cuando es muy necesario. Porque es cierto, como hay tanta vitalidad y hay tanta experiencia, tanto contacto, o sea, tanta información. En mi caso, también estudio terapia personal emotiva, coaching, entonces... pero digo, esa información va a estar acá si es que me la piden. Pero Cecilia, ¿de verdad pueden contar contigo en cualquier momento? Porque también, o sea, no hay momento en el que tú dices, ay, pero estoy haciendo mis cosas. Mira, lo que pasa es que al comienzo, cuando ellos han venido, en mi caso particular, que los tenía a la distancia y luego han venido... Ya te preparas. Ya me dijeron, comenzaron, los primeros meses eran, te lo dejo el fin de semana, y ellos no se daban cuenta de que yo aquí en Lima tenía vida social, tenía actividades culturales, enseño, voy a clases, o sea, tengo un mundo, toda una vida. Entonces, saben que pueden contar conmigo con anticipación, me avisan si se van a dar un fin de semana para yo decirle a mis amigas, no voy a salir, no puedo organizar. Es una abuela con agenda, a ver, déjame ver en qué momento. Pero lo hago con cariño, porque lo hago con sumo cariño. Me fascina estar con mis nietos porque me quedo con los dos y es toda una experiencia, como te digo, disfruto de ellos, pero sí les pido que me avisen, porque como les digo, tengo una vida y con mucho orgullo, o sea, en el sentido de que eso también creo que los enriquece a mis hijos, ¿no? Claro, pero una abuela con agenda definitivamente es otro formato, ¿no? O sea, porque mi abuela, yo caigo para almorzar sin avisar. Y ella siempre va, pero no solo feliz, sino siempre está. Está ahí. Es casi como si supieras el plato servido, ¿no? En cambio ustedes, avísame por favor, porque ¿no? ni siquiera cocino, o sea, yo tengo que hacer otras cosas, ¿no? Qué sé yo, Entonces, ¿cómo ustedes manejan en términos del tiempo? Sobre todo en la época en la que trabajabas, que también tenías... es diferente. En la época que trabajaba, solo la ayudaba en el momento de que ya llegaba yo a la casa, ¿no? Era difícil, porque yo trabajaba temprano y no regresaba hasta las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche, pero si ella quería salir, que no lo hacía mucho, que yo tenía que empujarla, entonces sí yo me quedaba con el nieto, ¿no? Sí. Ok, y en tu caso también, encima con estos niños que nacen con esta dificultad, implica una dedicación mayor. Una dedicación, pero... Tú estabas en tus propios proyectos. Sí, de principio sí me tuve que quedar de mamá, o sea, porque mis nietos, como te decía, desde cuando nacieron, fueron niños de alto riesgo. Entonces... Claro, 6 mesecitos. 6 mesecitos en cuidados intensivos por mucho tiempo, y uno de ellos salió primero. Pero eran 2, ¿no? Entonces mi hija política tenía que irse y yo me quedaba con el otro niño. O sea que tuviste que dejar un poco tus proyectos de lado. Entonces vamos a ir a una pausa para que nos puedas explicar un poquito más sobre esto. Cambió tu vida.
Los padres tienen hijos, no dejan todo de lado para dedicarse a sus hijos. Los hijos crecen y por fin retoman sus actividades. Y cuando están embalados cumpliendo sus sueños, el hijo tiene otro hijo y le dice, mamá, papá, detén todo para ayudarme. Como ha sido en tu caso, ¿en qué proyectos estabas que tuviste que dejarlo de lado para dedicarte ahora a...? Mira, es que en realidad estaba un poco sola también, ¿no? Okay. Estaba, bueno, divorciada, ¿no? Tengo 2 hijos, una hija viviendo en Alemania y él, ¿no? Que había, bueno, que ya se había casado y que estaba con este problema porque, bueno, era para mí primordial, sí, ayudarlos. O sea, de verdad cualquier cosa que haya podido tener en ese momento se fue. Porque era... ¿Pero estabas con trabajo vida... en ese momento? No estaba trabajando. No estaba, acababa de dejar de trabajar. Entonces también justo coincidió, digamos. Coincidió, ¿no? Coincidió y pude quedarme con ella, primero con ella para cuidarla durante el embarazo, porque la mamá de ella en ese tiempo sí trabajaba. Entonces, cuidarla porque había que cuidar a esos bebés, ¿no? O sea, ya sabíamos que venían gemelos. Y cuando nacen, como te contaba, pues quedarse con uno de ellos. Claro. O sea, no era que yo estaba pensando, uy, todo lo que tengo que dejar de hacer, no, de verdad. Fue un compromiso, sí, totalmente asumido, con todas las ganas de ayudarlos, porque las necesidades de los primordial. bebitos, ¿no? Y una pregunta, ¿tú ves a tu hijo como hijo o como papá? No, todavía como hijo y quiero verlo como hijo, ¿no? O sea, lo que sí ha tenido un cambio él, y lo veo, ha madurado ciertas cosas tampoco, y espero que tampoco... Claro, pero si por ejemplo a los 20 años, un fin de semana se quiere ir de juerga, ¿qué haces? Está todavía, como viven separados, de repente también eso le ayuda, pero sale con sus amigos y se va, viene tarde. Pero ¿cómo es el vínculo con él? ¿Qué le dices? Oye... No, le digo muchas cosas para que se controle. Que ya tiene una hija, digamos, que tiene que pensar más en su hija, que tiene que acompañarla. Ahora, él es muy cariñoso, entonces está con ella casi todo el día, ¿no? Entonces ahora está de vacaciones, ha estado mucho con ella, ahora que empiezan las clases, entonces ya va a cortar. Como muy responsable. Sí, él mismo... ellos cuando iban a dar a luz se juntaron con otros chicos que todos jóvenes padres, ¿no? Un grupo muy bonito. Y tiene una mancha de padres jóvenes. Sí, y una chica madre joven organizó este grupo y son un montón, y se reúnen y todo. Y se apoyan, qué bacán, y una vez ¿no? me dijo a mí, mira, porque él empezó a trabajar desde que ya pues salió embarazada Camila. Entonces me dijo, mira, la mayoría de ellos, sus papás le pagan todo, ¿no? Para que sigan estudiando todo. Y él me dijo, pero no te preocupes, que yo no quiero que sea así. No, yo quiero pagar todo, ¿no? La clínica, quiero pagar a mi hija, todo, cosas que, bueno, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Pero, sí. O sea, creo que un poco la pregunta de Javier, no, está bacán, ¿no? Pero profundizar un poco en cómo ha cambiado tu vínculo con tu hijo, ¿no? Porque hasta hace 10 meses era un hijo. Y nada más que un hijo, ¿no? 20 años, sí. Ahora es un papá. Bueno, o sea, digamos, la autoridad, no sé, el vínculo, ¿cómo se ha modificado? Mira, con su paternidad? Yo siempre he conversado con él y por diferentes cosas que pasan, y a veces yo hablo solo, de repente él me escucha, a veces sí me cuenta, él cuenta mucho sus cosas, es increíble, pero es un chico que contaba todo, que cuenta todo. ¿Todo? ¿Contaba las situaciones que implicaban el riesgo de lo que iba a pasar? Eso le faltó. Eso faltó un poquito. Pero contaba mucho, y ya las relaciones y todo las empezó a contar, es cosas rarísimas para un chico, ¿no? Pues yo me acuerdo del chico, no contaba absolutamente nada a mis padres. Muy abierto. Muy abierto, y hasta ahora sigue así. Entonces, quizás la relación no ha cambiado, quizás los temas un poco pueden haber cambiado, ¿no? Que ya implica pues la nuera, todo. Entonces, y yo siempre creo que hablamos casi de la misma manera, ¿ya? Obviamente él sabe lo que ha hecho, él sabe que no va a poder irse de viaje. Cosas que, digamos, yo hubiese querido que haga, que de repente a veces o yo hice o yo no las hice y quisiera que las haga mi hijo, digamos, como lo que nunca pude hacer a esa edad, irme todo Sudamérica y mochileando. Entonces yo pensaba que él iba a hacerlo. Entonces yo le digo, mira, ahora
Ya no, pues. Que no, a no ser que vayan pues juntos los tres, porque también, ¿no? Claro. Si él quiere, lo hace. Claro. Pero él sabe pues las cosas que, digamos, sus amigos se van de viaje en cualquier momento, él tampoco puede ir juntos, entonces todo eso ya lo asumió, ¿no? Claro. Ahora, siempre le digo, una hija, lo que te ha pasado, como todas las cosas de la vida, es o bendición o maldición. Tú decides cuál de los dos escoges, ¿no? Ok. Entonces, si tú haces las cosas correctamente, va a ser lo Va a más estar lindo que... feliz. Claro, va a ser, sí. ¿Y en tu caso, Rosana? En mi caso... ¿Cambió el La vínculo? veías como- Porque claro, tú la veías como frágil, chiquita, ni Exacto. siquiera, ¿no? Hasta la noticia ella no la podía... No la pudo asimilar, sí, pues, ¿No? para ella fue también Decirle al duro papá. asimilarlo, porque como te digo, él no vivía acá, pero siempre sintió el apoyo de mi esposo y el mío, ¿no? Siempre, en todo momento, y creo que el vínculo entre mamá e hijas fue mucho más fuerte, porque en la universidad mi hija siempre fue callada, nunca me contaba sus cosas, no había una comunicación muy abierta, ¿no? Y cuando salió embarazada nos volvimos más amigas, o sea, somos mucho más amigas ahora que es mamá, entiende más muchas situaciones y muchas cosas. Ver a tu niñita convertirse en madre, ¿no? Exacto, Porque además lindísimo. tú la veías así, ¿no? Pequeñita, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y la viste crecer? Sí. O sea, ¿viste un cambio Un así? cambio increíble en ella, sí, la vi crecer. La vi crecer rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. ¿Ya no Debe la ser locazo, corregías, ¿no? digamos, Ah, Sí, ¿en qué sentido? O sea, digamos, como vive dentro de tu casa y uno dice, mientras viva dentro de esta reglas. casa, No. estas son las reglas, pero ahora tú eres la mamá, tú tienes que... No. Siempre le di la libertad para que ella criara a mi nieto y siempre amarrándome las manos, tratar de no meterme, porque que es horrible que ¿Se puede? Sí se puede. Yo creo que sí se puede, porque yo creo que los hijos tienes que darles su espacio para que ellos vivan su experiencia y que ellos mismos... A nadie nos enseñaron cómo criar a los hijos. No existe un libro que te diga, tu hijo debe ser así. O sea, nada. Cada uno vive su experiencia. No sé Y si es se bonito. aprenda tampoco, porque uno siempre... Creo que nunca terminas de Nunca aprender. terminas. Nunca Jamás. terminas de aprender. Siempre aprendes cosas nuevas. Es verdad. Exacto. Pero digamos que cuando tu hija, antes de ser mamá, Sí. hacía ciertas cosas que a ti no te parecían, tú como mamá la podías corregir. Pero en el momento que pasaba eso, Sí pasaba. claro, que por ejemplo en los cursos o que sigues en la No, universidad... en los cursos nunca Ya, tuve problemas. ok. En los Pero estudios nunca. en el momento que ya es mamá, ¿cuál es el rol de cómo uno corrige al hijo por ciertas conductas cuando ya pues Pero yo considero que sí. ¿Sí? Yo, En caso, inclusive, mira, que mi hijo es creo que el mayor de los que están acá, ¿no? Pero cuando yo tengo que decirle Sí le dice. las cosas, se las digo. Pero como porque consejo. nunca voy a dejar de ser su madre. Ajá. Y si le Claro, tengo que como llamar la consejo. atención, se la llamo. De verdad, o sea, no... Yo y él me también, escucha, ¿no? Obviamente... Claro. Sí. Pero, ¿Y llegará el pero- momento que le llaman la atención delante del nieto? No. No, Eso sí, no. No. Ni delante del Pero hay esposo veces tampoco. que yo Ni tengo delante. que hablar Ni delante con del él esposo. porque yo considero que mi hija política es un encanto, es una chica súper especial. Y muchas veces la veo ella más comprometida, y, ¿no? Inclusive, Con bueno, el esa hombre vena siempre es un femenina. poco más, ¿no? El hombre es un Claro. poco más, no quiero decir que sea irresponsable, porque no es irresponsable, ¿no? Pero un poco más en sus cosas, ¿no? Que de repente por ahí que me quiero quedar con los amigos, ¿no? Que del trabajo. Entonces yo digo, "¿Y ¿qué te pasa, no? O sea, no puedes dejarla ella sola, compromete. Claro. sobre todo, con todo Con dos Lo bebés que también. implica. lo que implica Claro. el tener a los gemelos, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con la última parte del programa. Lo que me ha parecido muy interesante cómo es un reflejo del cambio de época, ¿no? Porque tú te comportas de acuerdo a las referencias anteriores, pero ahora, las abuelas de ahora, la referencia anterior, pues no sirve de mucho porque era otro tipo de abuela. Es como inventarse el rol nuevamente, ¿no? ¿Cómo hago yo para dentro de mi agenda, que eso me pareció monstruo ese nuevo formato, dedicarle un tiempo pues a los nietos y cuando yo tengo un montón de sueños, un montón de proyectos, estoy en plena actividad, ¿no? Bueno, yo me he quedado pensando, claro, es que replantean su mirada de sí mismos y su mirada de sus hijos, Claro. ¿no?
ya es bueno, y mi independencia, mi autonomía, que estaba a punto de conseguirla porque mis hijos ya son grandes, mi hijo me necesita un montón y ese niño también. Pero a la vez tengo que, en ese proceso, reconocer a mi hijo como adulto y ayudarlo a que pueda él. Entonces, eso me parece lo más desafiante y a la vez muy tierno. Sí, y yo pienso que si esta tendencia continúa, de quizá el rol que se va a inventar y que se escribirá mucho al respecto será ¿qué es ser bisabuelo en esta época? Porque seguramente muchos de ellos lo van a hacer y ahí quizás ya los encuentre como más reposados, decir ahora tengo tiempo para dedicarme a mis bisnietos. Claro, el próximo programa es bisabuelos jóvenes. Claro. ¿No? Claro. No tengo tiempo para mis bisabuelos, mis bisnietos, tengo mucho que hacer. Tengo mucho que hacer, tengo que mantenerme en forma. Bueno, gracias por acompañarnos. Eso va a ser hasta aquí por hoy. Ya saben, nos pueden escribir sus comentarios o preguntas al Twitter o Facebook y nosotros los vamos a revisar. Chao.